Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La paz esté con ustedes. Como el Señor me ha enviado, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. En el encuentro de Jesús con los discípulos, 8 días después, el día de la resurrección, y luego 8 días después, ante Santo Tomás, nos encontramos con la paz que trae Jesús, que es el don de su misericordia. Hoy la iglesia celebra el Domingo de la Misericordia del Señor. Y es oportuno celebrarlo dentro del contexto de la resurrección del Señor, porque Jesucristo murió por nosotros precisamente para darnos la vida eterna. La resurrección de Jesús no fue simplemente para decir: resucité, gané, sino que Jesús destruye la muerte y el pecado para llevarnos a nosotros a la vida eterna. Nuestra fe en la resurrección está precisamente basada en que Jesús, siendo inocente, sin deber nada, se ofreció a sí mismo. Y eso es la misericordia. La misericordia es de que Jesús se da por nosotros, para que nosotros no tengamos que ofrecer sacrificio. Nos dice en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios tenía que ofrecer una víctima expiatoria, que era un cordero, un chivo. De la palabra chivo expiatorio viene de él. Y la idea era de que las personas que habían cometido pecados tenían que poner las manos en la cabeza del chivo para pasar los pecados. Y cuando le pasaban los pecados, se sacrificaba el chivo, lo partían y tenías que asarlo, y al asarlo el humo subía para arriba como el incienso, como un sacrificio de expiación por nuestros pecados. Por eso es que en el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios. En el Nuevo Testamento ya no hay necesidad de sacrificios, porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Jesús se ofrece a sí mismo como víctima expiatoria para que nosotros nos perdonen nuestros pecados. Ya no puede haber otra víctima, ya no puede haber otro chivo, ya no puede haber otro cordero. Ahora el sacrificio es con la Santa Cruz de Jesús, que se ofrece en la Sagrada Misa. Si no hubiera sido por Cristo y la resurrección, en lugar de misa, tendríamos un asador aquí. Y cada quien tendría que traer sus chivos y los partimos por la mitad y hacemos, ¿no? Pero ya no es necesario porque Jesucristo tomó nuestras culpas, nuestros pecados. Entonces, ¿qué nos pide la misericordia del Señor? Nos pide que le pidamos perdón y que reconozcamos nuestros pecados. Y eso es difícil, no es tan fácil. No es como si Dios perdona los pecados. Lo único que nos pide a nosotros es de que aceptemos el perdón. Y para aceptar el perdón, uno tiene que confesar su culpa. Decir, yo soy un pecador. En el Evangelio vemos cómo Jesús le transmite su poder misericordioso a los apóstoles para perdonar pecados en la tierra. A los pecados que perdonen quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Es el ministerio que se le entrega a los apóstoles para perdonar pecados. Y como vimos en la segunda lectura, también los hechos de los apóstoles, iban los apóstoles curando y perdonando pecados en el nombre del Señor. Ese poder de transmisión del sacramento para perdonar pecados se le pasa de los apóstoles a los obispos, a los sacerdotes. Es por eso que los sacerdotes tenemos el poder para perdonar pecados, porque Jesucristo suspiró el Espíritu Santo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo se le da a los ministros de la iglesia precisamente para perdonar los pecados. Es ahí donde nos unimos nosotros con la unión de Jesús. Les los ponemos en sus manos. Es curioso porque Jesucristo se presenta ante los apóstoles y a Santo Tomás, que dudaba, y le muestra las llagas en sus manos y el costado. Les muestra a ellos sus debilidades, le muestra a los apóstoles sus cicatrices. En el sacramento de la confesión, el penitente viene ante el sacerdote y le muestra al sacerdote sus cicatrices y sus heridas. Es ahí cuando se dispensa la misericordia de Dios, porque cuando uno viene ante el sacerdote y le dice al Padre, Padre, he pecado y esto es lo que vi. Curioso porque en nuestra cultura como hispanos nos queremos confesar, pero luego le decimos al Padre, Padre, ayúdeme, usted dígame. ¿No? Nos recordaba un teólogo hace poco, a los sacerdotes, que no debemos de hacer eso. La gente tiene que confesar sus propios pecados. Yo no te puedo decir a ti qué pecados tienes. Y un tono así, no, sí. Tiene uno que decir, yo hice esto, Padre. Este es mi pecado. Es así como le da validez al sacramento. No puede uno decir, Padre, usted dígame, ayúdeme. Qué flojos somos. O sea, eso quiere que lea la mente uno. Y uno tratando de atinar, ¿estás casado? Ya sabes qué tipo de pecados tienes. No debe ser así, tiene uno que absorber la culpa y decir, he pecado. ¿A poco no es cierto que cuando alguien no reconoce sus culpas, uno no puede reconciliarse? Tiene que uno que decir, perdón, como decimos en Sonora, la regué. ¿No? Si uno no dice eso, hay mucho orgullo, es muy difícil. Las familias están divididas por ese orgullo, ¿no? El no reconocer mis culpas. Yo cometí un pecado, yo hice una falta a alguien. Es ahí donde falta, ¿no? Pero el sacramento de la reconciliación es muy sencillo porque uno simplemente tiene que mostrar las heridas. Y heridas son bastantes. Mucha gente no se confiesa seguido porque le da vergüenza. Y qué bueno que le da vergüenza. Que nos dé vergüenza los pecados. Nos tiene que dar vergüenza. Pero uno aún así lo tiene que desembuchar, decirlo. Pero ¿qué va a pensar el Padre de mí? Honestamente no pienso mucho. No. Honestamente no pienso mucho.
no hay nada que no haya oído. Y yo creo que todos los mis hermanos sacerdotes saben lo mismo, ¿no? Uno lo ha oído de todo. A veces la gente se confiesa, tenía 20 años sin confesarme, padre, y imagínense la lista que traigo. Y luego termina la lista y piensa que se me va a prender el pelo poco que tengo, se me va a caer. No asustar, no escandalizar. Pero no, tengo memoria de perro, ya se los he dicho. Se me olvida todo, menos donde vivo. No, pero lo demás se pasa, no es nada. Pero piensa que uno va a juzgar o que uno va a acordar, si se va a acordar del Padre que dice aquello. No, porque la misericordia de Dios es eterna, pero la misericordia de Dios siempre se nos da de una manera muy sencilla, porque decimos la listota esa, y luego al final dice el Padre, ¿qué más? Esas son palabras de misericordia. ¿Qué más? ¿No? ¿Quién lleva cuenta? Yo no estoy apuntando, el sacerdote no apunta, no lleva cuenta. Padre, perdóneme, me confieso cada mes, cada semana, porque traigo mis luchas. ¿Sí? ¿Quién cuenta? La misericordia de Dios es eterna. No hay un límite. Tiene que seguirse dando y se tiene que seguir perdonando. Y también es muy sencilla. ¿No? ¿Qué nos pide la iglesia? Hace el acto de contrición. Ay, los niños pobrecitos. No, se tiene que aprender el acto de contrición. Me dicen los papás, padre, no se sabe el acto de contrición. Yo le digo a los papás, ¿y tú te lo sabes? Ah, pues tampoco, pues aprendanlo juntos. No, y ahora la iglesia nos pone uno más sencillo, no solamente largo, ¿no? Que nos enseña el catecismo a nosotros. Hay un acto de contrición muy sencillo. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Es todo. No es tan elaborado, no simplemente reconocer la culpa. Y luego la lista de pecados. No usar otros nombres, sino que decir las cosas como son. Nomás decirlas. Y luego viene la misericordia de Dios. Y luego me dicen, ¿qué va a dejar de penitencia? ¿Cuál es tu penitencia? Fíjense, en los primeros siglos de la iglesia, la penitencia era larga. Y de ahí salen las mandas, ¿no? De las penitencias. Tenías que ir a Jerusalén. Vivías al norte de España y tenías que irte caminando a Jerusalén. De penitencia. No, esas son penitencias, ¿no? Eventualmente decíamos, pues de penitencia vas a ir a visitar a la Virgen de Guadalupe a pie. Y ahí va la gente a pie. En rodillas. Cuando uno llega al templo hay gente que hace penitencia, ¿no? Ahí nos gusta dejar penitencias cortas al grano. Hay gente que sí merece irse caminando a algún lado, ¿no? Pero me gustan las penitencias cortas. Cuando mucho sí, 10 Aves Marías. Mi párroco siempre me daba un credo. Pero a veces que nomás dejo una penitencia sencilla como un Padre Nuestro. Y una vez me encontré con un señor que me dio una lista de esas que largas, ¿no? De pecados. Todo. 30 años sin confesarse. Y yo le dije, de penitencia vas a rezar un Padre Nuestro despacito. Y se me queda el Señor viendo y me dice, ¿no más? ¿No más? ¿Un Padre Nuestro no más para tanto? Sí, le digo, nomás un Padre Nuestro. ¿Y por qué nomás un Padre Nuestro? Porque toda la iglesia está rezando por ti. No tienes tú que rezar más. Cada misa se celebra por la conversión de los pecadores. Cada labor de la iglesia, cada rosario, cuando usted está haciendo un rosario, siempre tiene que incluir la petición por la conversión de los pecadores. Para que cuando el pecador venga a confesarse, no tengan que rezar mucho por sus pecados. Ya Jesucristo los absorbe, ¿no? En el sacramento. Pero tiene que ser así de sencilla la misericordia de Dios. Y si así de sencilla Dios nos da su misericordia, lo único que nos pide es con la misma sencillez transmitir la misericordia a otro. Perdonar como nosotros hemos sido perdonados, dice el Padre Nuestro, ¿no? Con la misma sencillez, pero la elaboramos tanto, queridos hermanos. Alguien te debe dinero y hasta que no me paguen no voy a perdonar. Se gasta, se desgasta,
se pierde la amistad, se pierde la familia, pues simplemente no puede decir, te perdono. Con la misma sencillez con que Dios me perdonó. Ah, pero ¿por qué? El orgullo. Con esa sencillez, es todo lo que pide el Señor. Así que le pedimos a la Virgen María en este domingo de la misericordia, que nos haga ver a otros con ojos misericordiosos como los de ella. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.